Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si los Sith podían tener hijos o qué lo impedía, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic. Y claro, también los miembros tienen adelantos de ese cómic. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta en relación a la serie del Mandalorian y su temporada 3, el Master Darth Atrius nos cuestiona quiénes merecían ser llamados los auténticos Mandalorianos, la Guardia Letal o los nuevos Mandalorianos que se formaron a partir de Satine Kryze. Y esto, como diría Kenobi, es una verdad desde un cierto punto de vista, Masters. From a certain point of view. A certain point of view? Y yo personalmente creo que lo que nos ha presentado la serie del Mandalorian es ver cuál equivocados estaban todos, no adaptarse a los tiempos en los que vivían, tanto así que a todos los mandalorianos esto los llevó a su perdición, parecido a como les pasó a los Jedi. Vaya, la serie nos muestra cuál anacrónico es todo, porque hasta el noble Din Djarin es un apestado de su clan por una cosa tan absurda como mostrar su rostro, y todo pues por amor hacia el niño, algo que también a otros mandos como vos se les hace algo absurdo no enseñar el rostro, pero también es absurdo que solo sigan al portador de la espadita oscura mágica, como tal cual se jacta Bo-Katan en su castillo enfrente de Din Djarin, porque justo por no tener el Darksaber todas sus fuerzas la abandonaron, y no porque no fuera una gran líder o comprometida con la lucha, sino por no tener una tonta espada siguiendo una superstición absurda. A lo que voy es que en todas las sectas mandalorianas había posturas erróneas y nadie tenía la verdad absoluta, Masters. Y creo que lo que nos presenta la serie mediante Favreau y Filoni, sobre todo con Din Djarin, es encontrar un punto medio, unas nuevas formas donde todos los mandalorianos puedan aceptar sus diferencias y adaptarse y ser unos verdaderos nuevos Mandalorians, algo que ni siquiera los Jedi pudieron formar una nueva orden Jedi. Y con esto me refiero con unos Mandalorians que ya no discutan entre sí o peleen por nimiedades como les pasó en su guerra civil mandaloriana, o como lo vimos también en diferencias de clanes o con la Guardia Letal en Clone Wars o hasta en Rebels peleando entre ellos. Claro, estas diferencias tan absurdas pues llevaron incluso hasta que pelearan dos hermanas como fue Satine y Bo-Katan Kryze en las precuelas. Y creo que justo la clave está salir de ese ciclo destructivo para que haya pues una nueva forma de resignificar lo que es ser un Mandalorian. Y creo pues que para allá vamos. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona si podemos ver a Plo Koon en la serie de Ahsoka como un flashback. Y nunca había considerado esa posibilidad, siéndole sincero, Masters. Pero no hay que olvidar que el Jedi favorito del amo del canon Dave Filoni es justo el Jedi Plo Koon. Yo soy el canon. Así que Filoni puede mover sus hebras para que Plo Koon, a pesar de estar muerto, esto después de los tiempos de la Orden 66, porque ya lo vimos caer en Caton y Modia, para que así Plo Koon pueda volver sobre todo en lo futuro, pero en un flashback. Después de todo, no hay que olvidarnos que es un personaje importante porque él encontró a Ahsoka en su mundo natal de Shili de niña, como tal cual lo vimos en Clone Wars. Y es más, hasta vimos que por la afición de Filoni hacia Plo, los concepts y hasta los guiones de Mandalorian y el libro de Boba Fett, en lugar de representar a Luke Skywalker, tenían a Plo Koon implantado así para despistar. Y hasta Rosario Dawson, que es Ahsoka, creía que iba a tener una escena en el libro de Boba con Plo Koon y no con Luke Skywalker, porque eso venía en el guión. Así que yo no creo que suceda tan pronto como en la serie de Ahsoka, pero no descartaría que por lo menos en los próximos 5 años, en alguna serie live action, haya un cameo flashback de nuestro Keldor favorito, el maestro Plo Koon. Es así que en nuestra tercera pregunta, el Master Wars nos cuestiona si alguna vez veremos en un medio audiovisual la muerte de Asajj Ventress. Y bueno, Masters, aquí yo pienso que no estamos tan lejos de esto en una serie animada. Hay que recordar que la historia de Ventress, como mucho del resto de Clone Wars, no fue terminada, porque la misma serie se canceló y solo tuvimos la temporada final que rescató Filoni con 12 episodios, pero había mucho más planeado. Y con esto pues se abandonaron arcos completos como el de Kashyyyk con el Bad Batch o el de la iniciación de la invasión de los Yuuzhan Vong,
Rock, o hasta ese del Templo Sith que visitaba Ahsoka debajo del Templo Jedi en Coruscant y muchos otros arcos. Aunque algunos arcos sí se retomaron en historias diversas del canon, como el cómic del hijo de Dathomir con Darth Maul atacando a los Sith, o justo también la novela de Discípulo Oscuro, que nos cuenta el romance del Jedi Quinlan Vos y Asajj Ventress hasta la muerte de esta, salvando a su amado Jedi caído de las garras del Conde Dooku, siendo acabada justamente por su ex maestro. De hecho, Masters, hay animaciones no terminadas de ese arco de Clone Wars, con Ventress con un sable amarillo que después se adaptó en la novela. Y creo, Masters, que conociendo el contexto de Dave Filoni, la historia de Asajj Ventress bien podría contarse, además de su versión larga en la novela, que es canon, en una historia corta de Tales of the Jedi en un solo capítulo. Después de todo, ya vimos que Tales en el capítulo de Ahsoka en Rada contra el sexto hermano, en realidad es un resumen rápido de la novela canónica de Ahsoka. Así que podría haber dos contenidos, uno para los devoradores del canon donde vean todo en la novela, y una versión resumida como lo que vemos en Tales of the Jedi. Y justamente Ventress, al haber sido una Jedi y luego redimirse de ser un aprendiz Sith, cabría perfecto en este formato para aquellos que no siguieron su historia en Discípulo Oscuro, por fin puedan ver su final en una serie animada. Y creo que esto, Masters, bien puede pasar en una Tales of the Jedi 2 o 3, porque también ya hemos oído rumores de insiders que la serie de cortos animados tendrá varias temporadas, así que roguémosle a la fuerza para que suceda esto. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Dal nos cuestiona: ¿quién ha sido el mejor peleador con sables de luz no siendo sensitivo a la fuerza? Y claro, en el canon y Legends ha habido diferentes portadores de sables de luz que no son sensitivos a la fuerza, y muchos de esos portadores han sido muy buenos con el sable. Y bueno, Masters, en realidad los tenemos de todos colores y sabores, desde el duro Cad Bane peleando contra Obi-Wan Kenobi brevemente, o también el mandaloriano Pre-Vizsla que cayó ante Darth Maul en su rebelión en Mandalore. También, claro, Sabine Wren, que fue entrenada con el sable oscuro por Ezra y Kanan Jarrus, quienes sí usaban la fuerza, y hasta Bo-Katan Kryze también portó el sable oscuro para que después lo tuviera el Moff Gideon, de quien también sabemos era bastante diestro con esa espada. Y claro, elegir al mejor, Masters, es algo subjetivo, porque hasta en Legends el droide proxy de Galen Marek era excelente combatiente sirviéndole de sparring al aprendiz de los Sith. Pero en definitiva, si yo tuviera que decantarme por un manejador de sables de luz como el mejor peleador con ellos, no siendo sensitivo a la fuerza, la respuesta me parece que es muy clara: justo el General Grievous. Y esto pues será para los dos universos, tanto para Legends como para el canon. Y esto lo digo porque sabemos que Grievous desvivió a docenas de Jedi, de los cuales tengo un video completo donde explico a quiénes mató. El punto pues es que Grievous fue diseñado como una máquina asesina cyborg precisamente para acabar con Jedi, que recordemos que eran los maestros en la técnica con el sable de luz en esa época. Y por si fuera poco, Grievous fue entrenado por uno de los mejores duelistas de toda la Orden Jedi, como lo es el Conde Dooku, que sabemos por el ataque de los clones que aguantaba hasta un combate 1 a 1 con el maestro Yoda. Así que en definitivo, creo que Grievous ha sido el mejor peleador con sable sin usar la fuerza, Masters. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Mr. X nos cuestiona: ¿los Sith podían tener hijos o qué lo impedía? Ok, y esto tiene una explicación concreta, pero también hay algunas excepciones, Masters, así que síganme aquí porque tenemos que considerar varias cosas. Y primero que nada, sobre el tema de la paternidad Sith, es un hecho que ningún Lord de los Sith famoso tuvo hijos salvo contadas excepciones. ¿What? Ya que muchos Sith venían de la tradición de los Jedi y por eso no tuvieron hijos de adultos, como pasó con el caso del Conde Dooku, que sabemos que se pasó de un bando a otro pero siempre siendo casto y puro. Pero tenemos también el caso de Anakin Skywalker siendo todavía un Jedi que engendró a Luke y a Leia, y así siendo ya el Lord de los Sith, Darth Vader sí tendría hijos biológicos como tal, pero él pues fue una excepción rara, que como sabemos en esa relación de padre e hijo está basado todo lo que conocemos de Star Wars. I am your father. Y de hecho, si analizamos a muchos de los lores del Sith de la época del final de la República, ninguno tuvo hijos biológicos, porque también no es como si ellos tuvieran el tiempo como para andar cargando bebés a diestra y siniestra y cuidándolos de múltiples amenazas al estilo de los papás luchones que son Hunter en el Bad Batch y Din Djarin en el Mandalorian. Y menos aún en esos tiempos cuando los Sith buscaban esconderse de los Jedi Masters. Así que un hijo lo complicaría todo, ¿cierto? Vaya, a lo que voy es que ni Darth Maul tuvo hijos, ni Darth Plagueis, ni tampoco Dooku. Pero tampoco los maestros antes de Darth Plagueis, que como sabemos todos ellos vienen de la tradición de 1000 años del fundador de la regla de los dos, que fue Darth Bane. Otro personaje que tampoco tuvo hijos. Y en parte la regla de los dos es la clave, Masters. Porque sabemos por esa regla de los Sith que solo podía haber dos.
dos, el maestro para encarnar el poder oscuro y el alumno Sith para ansiar tenerlo. En eso pues estaba basada toda la filosofía de los Sith moderna, en un retorcido juego de supervivencia del más fuerte, donde a final de cuentas, con el paso del tiempo y todo el conocimiento que iba acumulando el aprendiz, ese mismo aprendiz oscuro terminaba por asesinar al maestro para así encarnar el poder. Como tal cual, Sheev Palpatine se jactaba con ironía que había acabado así con su maestro Darth Plagueis en aquella escena clásica en la ópera. Ironic. Pero antes de aclarar todo, hay que hablar de las evidencias biológicas de lo que yo considero son los dos más grandes lores del Sith de todos los tiempos, y son de eras completamente distintas. Y con ello me refiero, por un lado, a Darth Sidious y al inmortal emperador Sith Tenebrae o Darth Teate, mejor conocido como Valkorion, aunque este personaje pues tuvo muchos nombres y caras. Y es que ellos dos pues son una gran excepción a la regla, porque Palpatine tanto en Legends como en el canon tuvo hijos, y Valkorion, que técnicamente es de Legends, también los tuvo. Y la historia de Vitiate Valkorion es bastante larga, Masters, y no voy a ahondar demasiado en ella. Pero básicamente él fue un Sith pura sangre que transfirió su esencia y fue casi un ser eterno viviendo en diferentes cuerpos entre el 5000 al 3626 antes de la batalla de Yavin. Vaya, él estuvo atrás de muchos complot y enfrente del imperio de los Sith. El punto es que en una de sus formas, justo la humana Valkorion, este maestro de los Sith tendría dos hijos biológicos, unos que engendraría con la humana sensitiva a la fuerza Senia Tiral, y justo tendrían como fruto a los llamados gemelos eternos de The Knights of the Old Republic, justo los mellizos Arkan y Thexan, que justo ellos dos, después de servir a su padre en sus conquistas, terminarían particularmente Arkan asesinando a su padre Sith, demostrando con esto cómo el hecho de haber tantos Sith en el pasado, justamente ansiando el poder, podría generar traiciones y precisamente un parricidio como este. Ok, pero también Palpatine tuvo a Triclops en Legends. Esto pues como hijo biológico, al igual que Valkorion en Legends tuvo a los suyos. Inclusive la Umbarana Sly Moore le sirvió como vientre para ese hijo a Palpatine. Pero hablando netamente del canon, Masters, Sheev Palpatine, gracias a sus experimentos de hebras genéticas, como ya lo vimos recientemente en el Bad Batch en el Monte Tantis con sus experimentos de clonación kaminoana, sumado también a lo que vimos en la novela Shadows of the Sith y en Exegol justamente en las secuelas, el Sith pues conjuntando todo esto, tendría también un hijo biológico que era un clon de sí mismo, y lo había creado para un día poseer su cuerpo, pero lo trataba como un hijo como tal, aunque también lo despreciaba porque no tenía el don de la fuerza, por eso su cuerpo no le servía. Y ese hijo canónico pues sería Dathan, el que a la postre abandonaría el planeta Exegol, buscando así alejarse de las locuras de su padre, el emperador, viviendo exiliado varios años hasta encontrarse con Miramir, quienes a la postre, Master, serían los padres de Rey. Aunque si quieren saber más de esto, tengo un par de videos con las revelaciones más gordas de la novela Shadows of the Sith. El punto pues, Masters, es que Palpatine y Valkorion, los dos Sith más grandes de la historia, los cuales también transfirieron su espíritu a diferentes cuerpos, los dos pues sí tuvieron descendencia biológica. No obstante, para sellarlo todo, tenemos una evidencia jugosa de por qué los Sith no tenían hijos en realidad. Y como les decía en un principio, todo radica en la regla de los dos de Darth Bane, ya que según la filosofía de esa regla, cada nuevo Sith tenía que encontrar durante su vida a un aprendiz oscuro que eventualmente encarnara el poder que el maestro tenía. Pero esto no se basaba en tener hijos, sino en encontrar en la galaxia a la persona más adecuada para poseer el poder oscuro y que así el aprendiz superara al maestro. Y esto, por obvias razones, significaba que un hijo biológico no iba a ser la mejor persona para esto. Así de retorcida era la psicología de los Sith para encarnar el poder ilimitado. Y por eso pues los maestros Sith durante la milenaria regla de dos se dedicaban exclusivamente a estudiar el lado oscuro y a dedicarse también a la tarea delicada de encontrar un nuevo aprendiz. Y esto a la par de hacer su gran plan para terminar por acabar con los Jedi. Esto claro mediante diferentes complots para hacer caer a la República. Y muchas veces esto, Masters, no significaba pues que el aprendiz fuera a ser un niño, porque sobre todo alguien de adulto era mucho más fácil de ser corrompido, como tal cual nos demostraron en las precuelas los casos del decepcionado vejete Dooku o también del incomprendido adulto Anakin Skywalker. Es más, hasta el propio emperador Palpatine quería a Luke de adulto como su aprendiz por la ira y poder que veía en él. Y al único que le enseñó de infante fue a Maul y no era su hijo. Maul pues fue una excepción siendo enseñado en el lado oscuro desde joven. Y de hecho en el canon, Lady Shar repitió el patrón buscando a un aprendiz antes de que la regla de los dos estuviera definida, justo en el joven e incomprendido artista Momin, antes de hacerlo
solo el famoso Sith Lord Momin. Así que esto también prueba que la tradición de encontrar un aprendiz no engendrado venía de antes de la regla de los dos en el canon incluso. Pero la mayor evidencia que lo explica todo, Masters, viene de la novela de Legends de Darth Plagueis escrita por el maestro James Luceno. Y esto pues porque está basado en la regla de los dos ha sido muy consistente en el canon, ya que justo en una parte, mientras Darth Plagueis recuerda a su maestro Darth Tenebrous, quien como una excepción lo había tomado cuando Plagueis era aún un niño, ahí el propio Plagueis de adulto nos explica que básicamente no solo los Sith eran todo lo contrario a los Jedi, ya que ellos no obsequiaban el poder sino que lo ansiaban, y no conocían la verdad como los Jedi sino que la poseían. Pero justamente en sus reflexiones nos dice algo clave, que durante los pasados 500 años antes de su nacimiento, con todos los Sith antes de Tenebrous, esos mismos Sith de la línea de Bane, ellos pues se habían abstenido de seleccionar a niños como aprendices, encontrando mucho más ventajoso descubrir a seres que ya habían sido endurecidos o marcados por la vida, vaya amargados cuando ya eran adultos. Y él mismo nos confirma en la novela que el hecho de ser seleccionado desde niño había sido una excepción justamente para su propio caso. Y en ese punto pues Plagueis ya era todo un maestro de los Sith. Así que esto, Masters, lo confirma todo. Los Sith no buscaban niños como aprendices y mucho menos hijos engendrados por ellos, porque podrían encontrar al individuo adecuado siendo un adulto amargado y sobre todo marcado por una terrible vida como le pasó a Anakin o sobre todo a Dooku. Dos personas decepcionadas por la Orden Jedi. Claro, como les digo, sí hubo excepciones a los Sith que sí tuvieron hijos, pero estos fueron minorías, aunque justo la regla de los dos para perfeccionar el linaje Sith hacía que los mismos lords del Sith no tuvieran hijos como tal para encontrar así al mejor aprendiz posible. Pero si también te interesa ver qué creía Darth Vader que le pasó a Ahsoka Tano tras su encuentro en Malachor, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.